vale.
Ya, buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bien, para ello vamos a, quería consultarle acerca de la base de la materia porque le hablo al ingeniero y no me ha respondido. Me imagino que ya acabó toda la parte de hidrostática, ¿verdad? Ya ha comenzado con hidrodinámica. No, Empezó con ondas. Ondas, ya acabó en sí todo. La parte de mecánica de fluidos. solo teoría, videos nomás. Bien, ya. Ya, entonces vamos a hacer unos cuantos problemitas. Y la siguiente semana vamos a acabar con ondas, ¿está bien? Hoy vamos a hacer vamos a ver la última parte de hidrostática y vamos a comenzar con la parte de hidrodinámica. Bien, para comenzar la clase, para acabar en forma de teoría teórica más que todo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar un momentito, la parte de, ¿está viendo ahí pantalla? Bien, vamos a acabar con el equilibrio de los fluidos, ¿está bien? Es la última partita que va a ser más fórmulas porque no es nada complicado. Equilibrio de los fluidos, que está en la parte de hidroestática, porque todavía el fluido no se mueve, está en reposo. Y en este caso, al estar en reposo, también puede estar en equilibrio, lo que significa que pueden actuar velocidades constantes y aceleraciones constantes, ¿está bien? Bien, aquí tenemos tres casos. El primer caso es cuando tenemos una aceleración horizontal constante, ¿está bien? Que no varía. Y eso ustedes lo van a ver en varios libros. El típico caso cuando tengo un carrito donde tiene un depósito de agua, ¿no? Y el cual al tener una aceleración, lo llamaré de esta manera. ¿Qué es lo que produce? Va a producir que el líquido tienda a tener esta pendiente, ¿está bien? Y si la aceleración fuera en el otro sentido, esta pendiente cambia también de pendiente, ¿no? Otra pendiente. Entonces, ¿cómo hallaría yo este ángulo? Este ángulo tita. Bueno, esto tiene una deducción. Tal vez lo ha hecho el ingeniero Wiener o no. No se pierde tiempo deduciéndolo. Simplemente nos interesa que la tangente de ese ángulo, tita, que es la que se va a deformar la superficie del agua, simplemente es igual a la aceleración horizontal dividido entre la gravedad. Nada más. ¿Está bien? Aunque no crean en algún examen 2T se puede decir. Bueno, no, tal vez puede meter de forma teórica un ejercicio rápido. Ha entrado este ejercicio donde te daba una aceleración de un auto, te pedía hallar qué ángulo toma la superficie del agua. Simplemente era aplicar esto. ¿Está bien? El segundo caso es cuando tenemos aceleración vertical, también constante. Es muy importante que sea constante, porque si esto no fuera constante, entonces el ángulo varía, entonces ya ahí hablamos algo de dinámica, ¿no? Ya no está en equilibrio, sino va variando en función de la aceleración. En estos casos tiene que ser constante, ¿está bien? Para que estas ecuaciones se cumplan. Bien, entonces, en cuanto a esto, ¿en qué me afecta eso en mi fluido? Entonces voy a imaginar que yo tengo igual un tanquecito de agua, ¿está bien? Un tanquecito de agua, en donde tenemos un cuerpo que está flotando, sumergido, ¿no? Sí, está sumergido, ¿está bien? Para que sea más entendible. Y aquí está la superficie del agua, la superficie del líquido. Bien, ahora yo lo voy a aplicar una aceleración. En este caso lo haremos una aceleración hacia arriba, ¿ya? Una aceleración vertical, está subiendo. ¿Qué te si pues un ascensor, no? Está subiendo hacia arriba. ¿En qué me afecta esto a mi cuerpo? Vamos a imaginarnos que tenemos
Este cuerpo tiene una altura h. También vamos a... ¿En qué me afecta en sí la vía directamente, para no andar con rodeos? ¿En qué me afecta esta aceleración vertical? Debido a que el recipiente que contiene el líquido está subiendo con una aceleración vertical. Simplemente me afecta en las presiones, ¿está bien? En las presiones. A ver, vamos a llamar aquí un punto A. En el cuerpo, obviamente en el cuerpo estamos hablando un punto A y un punto B, que es la parte baja, ¿está bien? Entonces, ¿qué me afecta la aceleración vertical? Simplemente, bien me incrementa la presión o bien me decrementa la presión. Igual, se tiene su deducción respectiva, pero para fines prácticos yo lo voy a poner directamente la ecuación. ¿Está bien? Entonces va a ser la siguiente. La presión en B, que es la parte baja. ¿A qué sería igual? A ver, en función de la hidrostática que hemos llevado, va a ser ya no respecto a la superficie libre, respecto de la parte alta, digamos. Va a ser la presión de A, ¿sí? La presión del punto A, más la presión debido al líquido, ¿no? De la profundidad del líquido. En este caso va a ser más gamma del líquido por esta H. ¿Se entiende, no? Entonces va a ser eso. La presión en la parte baja, aquí lo haremos así para que sea más entendible con otro colorcito. Aquí va a ser la presión de este punto más esta presión debido a la profundidad del líquido, ¿está bien? Pero ahora, cuando está sometido a una aceleración, esto le suma. Le suma si la aceleración está en sentido contrario a la gravedad. Aquí sabemos que la gravedad siempre está hacia abajo, ¿no? Si está en contrario a la gravedad, le suma. ¿Qué valor? La aceleración vertical dividida entre la gravedad por gamma del líquido por la altura del líquido. ¿Está bien? Ahora, si el cuerpo bajara, esto se va a volver resta. Esto es cuando sube, ¿ya? Y cuando baja, en sí va a estar en la misma dirección de la gravedad, esto resta. Mucho ojo en esto, ¿está bien? Bueno, aquí no vale la pena hacer muchos ejercicios de este tipo porque solo es aplicar esta ecuación y tener muy en cuenta estos dos casos inicialmente. Cuando la aceleración es horizontal, el agua, la superficie del líquido, se deforma con una cierta inclinación. Y la inclinación o el ángulo simplemente es esa aceleración horizontal dividida entre la gravedad. Y cuando el líquido sube o baja con una aceleración vertical constante, bien se le suma una presión extra si sube, o se le resta así, el cuerpo baja. Y esto es un poco, a ver, ¿y qué tal si yo dejara caer el recipiente en caída libre? Si yo lo dejara este recipiente caer en caída libre, ¿sí? En caída libre, ¿qué va a pasar? La aceleración va a ser la gravedad, ¿no? Entonces, si esto yo lo reemplazo aquí, gravedad sobre gravedad me va a dar 1. Esto va a ser igual a esto, ¿no? Esto va a ser igual a esto. Se van a restar. Entonces, la única presión, ¿qué va a ser? La presión en B es igual a la presión en A. Y eso es lógico, porque ustedes saben que en caída libre, el líquido es un cuerpo, ¿está bien? Es un cuerpo. Y el objeto, ¿no? Entonces, cuando caen en caída libre, ya no hay fuerzas que actúan, sino directamente el agua o el líquido toma la misma aceleración que el cuerpo, por lo tanto ya no hay reacciones, ¿no? De empuje ni nada, simplemente es como un cuerpo caída normal. Pero eso mucho ojo en esto, pero generalmente si hay un ascensor, digamos, entonces ya esta aceleración ya se puede conocer y ya bien le sumamos la presión o bien les restamos. Simplemente en eso me afecta. ¿Está bien? Listo, entonces, y la última parte que está en su práctica, no me acuerdo si está. Estamos hablando, 1, 2, 3 sería, ¿no? Y el tercer efecto para el equilibrio de los líquidos es cuando tenemos el recipiente de líquido. Bueno, en este caso sería rotación con velocidad angular constante. ¿Está bien? Aquí ya no, ojo, ya no estoy hablando de aceleración angular, sino velocidad angular. Porque si la velocidad, si habláramos de aceleración, esto va a crecer, ¿no? Y entonces el líquido ya no va a estar en reposo.
Así que, ojo, mucho ojo aquí. Ya no estoy hablando de aceleración, sino velocidad angular. Ustedes saben que esa es velocidad angular. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo mi recipiente, ¿sí? Mi recipiente. Entonces, si mi eje de rotación es la mitad, ¿no? De este recipiente, inicialmente el líquido antes de rotar va a tener esto. Siempre sabemos que tiene una superficie horizontal, ¿está bien? Una superficie horizontal. Pero yo al aplicarle una rotación para iniciar en este eje, ¿sí? En este eje, con una velocidad angular constante, como hemos hablado, entonces la superficie del líquido va a tender a tomar una forma de un paraboloide de revolución, ¿está bien? Ustedes saben que si han avanzado cálculo 2, un paraboloide de revolución es algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Obviamente aquí es una parábola de segundo grado, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien cómo se escribe la ecuación, así en términos del espacio, pero ustedes se imaginan, ¿no? Paraboloide de revolución. Entonces, es como este paraboloide lo introduciéramos y me va a deformar el agua de esta manera. ¿Está bien? Entonces, obviamente aquí va a haber una reducción, ¿no? Una reducción de una altura, se puede decir, de una altura h. Bien. Entonces, ¿cómo yo determino esa ecuación de ese paraboloide? Bueno, aquí, como les digo, aquí no nos interesa mucho el cómo se deduce, ¿ya? Ustedes pueden verlo en libros o tal vez el ingeniero en sus apuntes está. Pues directamente, la ecuación de este paraboloide va a ser igual a y es igual velocidad angular al cuadrado por x al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Está bien? Y alguno dirá, ¿para qué me sirve esto? Si algunos han leído mi práctica, entonces, si no me equivoco, hay uno donde pide hallar el volumen que sale, ¿no? Entonces, por integrales, ustedes pueden hallar áreas, ¿no? Esta área. Si ustedes ya por integrales pueden hallar, este área se va a salir, entonces ya pueden hallar el volumen, etc. Bien, antes de finalizar la parte de hidrostática, ¿se entienden estas ecuaciones? Aquí está un poco más pequeñas, ¿se entiende? Porque, bueno, es la última parte que nos faltaba. Ahora vamos a pasar a hidrodinámica. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, buenos días. La primera puede volver a repetir, por favor. ¿Cuál? La de la aceleración horizontal constante. Sí, sí, por favor. Ya, como les digo, bueno, aquí tiene una deducción. En sí es por un diagrama, si no me equivoco, es por dinámica, ¿sí? Por dinámica. Aquí es sencillo, mira, a ver, ojo, aquí inicialmente, ojo, sabes que la superficie de líquido es así, ¿sí? Inicialmente, ¿no? En si mi cuerpo o el recipiente, yo le aplico una aceleración horizontal, lo muevo, ¿no? En sí, ¿qué va a pasar? El líquido se deforma. Si me muevo a este lado, la superficie del agua toma esta pendiente. Y si yo me moviera en este lado, obviamente va a cambiar algo así, ¿no? Eso ya es fácil, no es mucha deducción, es como un espejo, hacerlo un espejo, ¿no? Bien, entonces, esa pendiente que toma el líquido, está bien, ese ángulo tita, obviamente aquí está en forma de tangente, entonces si ustedes quieren la forma directa, va a ser arco tangente de la aceleración horizontal a la cual está aplicada, dividida entre la gravedad, nada más. ¿Está bien? Ahora hay problemas que no es mi práctica, también les piden hallar cuánto líquido sale, ¿no? Entonces ustedes, como ya saben la pendiente, ya saben más o menos hasta dónde va a estar el recipiente, pueden estimar esta pequeña área, ¿no? Entonces, área por, digamos, una longitud o si es un cilindro, pueden determinar cuánto volumen se va a salir del recipiente. Pero una vez, como les digo, yo he visto que entra un examen directamente, ¿cuál es la pendiente? ¿No? Entonces, directamente al aplicar esto, era aplicar estito nomás. Ahora, si quieren saber la deducción, no sé si el ingeniero lo ha realizado, o buscan un libro, ¿no? Los libros de mecánica de fluidos, en donde está. ¿Se entiende? Simplemente es aplicar esto nomás.
No hay aquí mucha, solo simplemente esto nos sirve para hallar el ángulo, ¿no? Con el cual, esa pendiente, perdón, con la cual va a formarse en la superficie del líquido. Sí, Auxi, se entendió, gracias. Ya, o sea, noten estas ecuaciones, tal vez les sirva, ¿ya? Esta es cuando tenemos una aceleración horizontal constante. La siguiente es estas, cuando tenemos subida o bajada de un líquido, ¿no? Cuando es subida, se le suma. Y cuando es bajada, la aceleración está en el mismo sentido de la gravedad, se le resta. Ojo que aquí me falta, ¿no? No he anotado, pero ya se supone que le falta. Bien, y lo último, cuando tenemos rotación con velocidad angular constante, esto también es importante, ¿no? Entonces, el líquido, la superficie del líquido toma la forma de un paraboloide de revolución. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese paraboloide yo lo determino mediante esta ecuación, conociendo la velocidad angular. ¿Está bien? Bien. Ah, ya, este ratito más antes que me olvide, que quería decirles, ya, nosotros sabemos que este paraboloide, mediante esta ecuación, ustedes lo van a intentar deducir, ¿sí? Ustedes intenten, jueguen con esa ecuación. Aquí vamos a tener un y o una h lo llamaremos, una altura. Ah, no, y aquí llamado h, ¿no? Este que sea otro, a ver, vamos a ponerle esto, otro, porque esto aquí se entiende más que sea h, esta altura que se forma desde la parte baja de mi paraboloide hasta la cima, ¿sí? Hasta donde llega. Entonces, el líquido inicialmente tenía, les he dicho más o menos esta línea horizontal, ¿no? Esta era la superficie inicial del líquido antes de rotar. Entonces, esta parte que baja, ¿sí? Esta partecita que baja, lo llamaremos mm, D, ¿ya? Esta altura D, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo determinar cuánto baja? Entonces, esto ustedes también pueden deducirlo o buscar en libros. Para no perder tiempo, directamente les voy a decir esto. Simplemente esa altura D que ustedes ven, de la superficie original a la cual ahora baja el punto más bajo de este paraboloide, simplemente es H medios. ¿Está bien? Por si acaso, tal vez les sirve esto también. Bien, entonces, problemas con esto, con los dos primeros no hay mucho problema. Con este tampoco, simplemente hallas la ecuación. Ahora, si te piden hallar volúmenes, etcétera, entonces juegas con áreas, está bien, con áreas. Y ustedes en cálculo no han hecho eso, ¿no ven? Si quiero hallar el área de un pedazo de una curva, entonces simplemente integro, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar a la parte de dinámica? Perdón, sí, hidrodinámica, ¿no? ¿Alguna pregunta, dudas? Ya, me imagino que está claro, entonces. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer unos dos hitos de orificios en la parte horizontal, igual luego vamos a tiempos de vaciado, que es lo que suele entrar el examen. Bien, haremos el siguiente problema, ya es un problemita. Les dicto, ya esta parte ya es, vamos a poner aquí. Vamos a aplicar en este problema hidrodinámica. ¿Está bien? Bien, les dicto, les dicto. Dos depósitos idénticos de sección constante, dos depósitos idénticos de sección constante se llenan con agua y se colocan frente a frente. Repito, dos depósitos idénticos de sección constante se llenan con agua y se colocan frente a frente. Y se colocan frente a frente. Uno con orificio de salida a 1/4 de la altura. Uno con orificio de salida a 1/4 de la altura.
uno con orificio de salida a 1/4 de la altura por encima de su base. Por encima de su base. Punto seguido. Ambos recipientes descansan sobre el suelo. Ambos recipientes descansan sobre el suelo. Perdón, aquí me he olvidado una parte. Ya. Les decía, uno con orificio de salida a 1/4 de la altura por encima de su base y el otro con orificio a la mitad de su altura. Y el otro con orificio a la mitad de su altura. Ya, esa parte me he comido. Y otro con el orificio a la mitad de su altura por encima de su base. Punto seguido. Ambos recipientes descansan sobre el suelo. Ambos recipientes descansan sobre el suelo. Si ambos evacúan simultáneamente, entonces, ¿qué distancia de separación? ¿Qué distancia de separación habrá entre ellos para que los dos chorros? ¿Qué distancia de separación habrá entre ellos para que los dos chorros impacten en el suelo en el mismo punto? Para que los dos chorros impacten en el suelo en el mismo punto. ¿Ya? Bien, esto es el enunciado, ¿ya? Entonces voy a dibujar rápidamente. Entonces aquí tenemos el suelo. Aquí tenemos el recipiente 1. Y aquí tenemos el recipiente 2. Son idénticos, me dice, ¿está bien? Bien, entonces ambos tienen una misma altura de carga de líquido, ¿no? A la misma altura. Bien. Entonces me dice, en el primer recipiente yo tengo un orificio a 1/4 de la altura respecto de la base. Entonces yo voy a llamar esto H. Entonces respecto de la H a 1/4 está su orificio. H/4, ¿está bien? H/4. Y en el segundo, que como es idéntico, también tiene una altura H, su orificio está en la mitad, me dice, ¿no? En la mitad. No, H medios. Bien, entonces ustedes saben, bueno, en los videos del ingeniero han visto que cuando yo tengo un orificio a una cierta altura, este líquido va a comenzar a salir con una velocidad, en este caso, perpendicular a la del orificio, ¿no? O de la salida en sí, ¿no? Entonces va a salir y cuando un cuerpo es disparado y no hay fuerzas externas que no sean simplemente su peso, van a formar o van a tomar el movimiento de caída libre, ¿no? Entonces aquí se aplica caída libre. Entonces primero más o menos tan, caída libre. Y el segundo lo mismo, tan, hasta ahí. Ahora la condición me dice, yo tengo que hallar esta distancia entre ambos. Aquí pondremos una distancia X, ¿sí? ¿Para qué? Ambos cuando evacúen el líquido, ambos tengan o caigan en ese punto, en un mismo punto, me dice, ¿no? Bien, tenemos 9 minutos más. Lo voy a cortar la reunión y vuelvan a conectar, por favor, para no interrumpirnos, ¿ya? Vuelvan a conectarse al mismo enlace.